hace libremente y conscientemente, entonces tendrá como consecuencia la justicia sobre él. Si el hijo, rompiendo su conciencia y su razonamiento, hace libremente y exactamente lo mismo que hace su padre, recibirá también la justicia civil. Pero eso no es una maldición, sino una decisión individual libre del hijo que coincide con la de su padre. Misma causa, mismo resultado. Pero haber pecado el hijo igual que el padre no es una herencia generacional. Pero el hijo puede razonar y escuchar la voz de su conciencia que le dice: no hagas lo mismo que tu padre. ¿Cómo le ha ido? Todo hijo que reflexione y no repita los actos de su padre, y de hecho los hay, con esa decisión habrá destrozado la doctrina hereje de las maldiciones generacionales. Y de hecho, veremos varios casos en la Biblia donde generación tras generación se rompe este hilo. Es decir, padres que hacen lo bueno y sus hijos deciden hacer lo malo, y padres que hacen lo malo y sus hijos deciden hacer lo bueno. Por lo tanto, no es una ley, como dicen los de las maldiciones generacionales. Con lo cual, la ley inventada de las maldiciones generacionales no se cumple siempre porque no es bíblica, ni constante, sino que es falsa. Una ley siempre se cumple, pero al analizar la doctrina vemos en la vida real que no siempre se cumple, sino que, como ya hemos dicho, es un negocio. Punto número 3. Hay una ley universal que es la de causa y efecto, y esa ley funciona independientemente de si alguien es familia o no. No tiene nada que ver con lo familiar o generacional. No está relacionado con la sangre ni la familia. Así lo vemos en la Biblia, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 18, desde el versículo 19 y 20 en adelante. Dice la Escritura, dice Dios: ustedes preguntarán, ¿por qué no carga el hijo con las culpas de su padre? Pues porque el hijo era justo y recto, pues obedeció libremente mis decretos y los puso en práctica. Por eso tal hijo merece vivir. Todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo, ya que al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con su maldad. Así dice el texto. Y en Deuteronomio capítulo 24, versículo 16, se refuerza esta idea. Dice el texto: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su pecado. Contundente e irrefutable. Punto número 4. En el mismo capítulo 18 de Ezequiel tenemos un caso clarísimo de 3 generaciones, una tras otra, donde no se produce la continuidad de los actos de padres a hijos, ni en versión maldiciones, ni en versión bendiciones. Precisamente este es otro punto que deberíamos preguntarle a estos pseudopastores, y es que si supuestamente hay maldiciones generacionales, también debería haber las bendiciones generacionales. Es pura lógica. Pero de eso no se habla en esas iglesias, ni se ve tampoco en la Biblia. Lo que se ve en la Biblia es libertad individual, no herencia generacional. Veamos en la Biblia estos 3 casos consecutivos uno tras otro. Un abuelo, luego su hijo y en tercer lugar el nieto. Veremos en este capítulo un claro ejemplo de que no existen las maldiciones generacionales en la Biblia. Ezequiel capítulo 18 le da por las narices a los falsos pastores de las maldiciones generacionales, donde en ese capítulo no encontramos esa continuidad ni en versión maldiciones de padres a hijos, ni en versión de bendiciones de padres a hijos, sino que cada uno libremente hace lo que decide, y entonces Dios rechaza o aprueba a la persona sin tener en cuenta su historial familiar. Todo el capítulo 18 de Ezequiel es un derribo de esta doctrina falsa. Le animo, estimado oyente, a que usted detenidamente lea el capítulo 18 de Ezequiel y ahí vea que entre el versículo 5 y el versículo 9 hay un hombre que hace todo lo justo delante de Dios. Practica el derecho, no participa de la idolatría, no deshonra a la mujer de su prójimo, no oprime a las personas, no roba, da de comer y viste al pobre, presta sin interés, no hace daño a nadie, no hace acepción de personas en los juicios, obedece al Señor y cumple sus mandamientos. Así dice todo el texto.
A este hombre Dios lo declara justo según vemos en el verso 9. Pero este buen hombre resulta que tiene un hijo, tal como vemos en el verso 10, y este hijo, aun viendo las obras justas de su padre, decide libremente no seguir su ejemplo, sino que decide ser ladrón, derramar sangre inocente, practicar la idolatría, deshonrar a la mujer del prójimo, oprime a los pobres, no devuelve lo que pide prestado, le reza a los dioses, hace cosas perversas y presta dinero con intereses desproporcionados. A este hombre Dios le declara que debe morir, como dice el verso 13. Pero resulta que, para bofetada de los defensores de las maldiciones generacionales, este hombre perverso tiene un hijo que, contrariamente, en lugar de heredar las maldiciones de su padre, vemos en los versos 14 al 18 que es un hijo modelo, que no hereda nada del padre, sino que por el contrario vive una vida piadosa y en el temor de Dios, una vida íntegra, diciendo tácitamente el verso 17, en boca de Dios, que este hijo ejemplar y temeroso no morirá por causa de las maldiciones de su padre. Dice el verso 17, este hombre no morirá por la maldad de su padre, sino que por el contrario, ciertamente seguirá viviendo. Esto es lo que dice la palabra de Dios, y es irrefutable. Con lo cual, estimado oyente, queda una vez más, con este argumento, refutada la falsa doctrina de la herencia generacional, ni en el sentido de heredar las bendiciones, ni tampoco en el de heredar las maldiciones. Cada hombre recibe lo que merece por haber hecho libremente, dice el estudio inferencial de este capítulo 18, lo que merecía. Punto quinto. El quinto argumento que usaremos para derribar esta falsa doctrina de las maldiciones generacionales es el caso de los reyes de Israel, donde vemos constantemente que reyes buenos tuvieron hijos malos y reyes malos tuvieron como descendencia hijos buenos. Veamos solo algunos casos. Caso número 1. En el primer libro de los Reyes, capítulo 15, versículo 3, vemos al rey Abías haciendo lo malo ante Dios. Dice el versículo, Abías cometió todos los pecados que pudo. En el verso 9 al 11 vemos cómo su hijo Asa, por el contrario, dice el texto, hizo lo que agrada al Señor. El caso segundo lo vemos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 15, versículo 34. Y vemos lo que dice allí. Jotán, que era rey de Israel, hizo lo que agrada al Señor. Sin embargo, su hijo no siguió el modelo de su padre, porque en el segundo libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 2, dice de su hijo Acaz lo siguiente. Acaz no hizo lo que agradaba al Señor su Dios. Con lo cual, vemos una vez más otro ejemplo que derriba la teoría de las maldiciones generacionales. Caso tercero. El último y tercer caso de los muchísimos que usted puede ver, estimado oyente, en las genealogías de los reyes de Israel, lo tenemos en el caso del ejemplar rey Ezequías, y luego su perverso hijo Manasés, el peor y más extenso rey malo de Israel, que no siguió el ejemplo de su buen padre ni heredó lo bueno de él. El segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 2, dice de Manasés, hijo de Ezequías, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Para más información y confirmación abundante de lo que aquí ejemplarizamos, lea por favor, estimado oyente, los libros de Reyes o los libros de Crónicas en el Antiguo Testamento y podrá ver más casos y confirmar lo que le estoy diciendo. Punto sexto. El sexto y contundente argumento que derriba y aplasta esta mentira que corre como el agua entre las iglesias evangélicas cristianas es el caso de profetas tales como Samuel y David, los cuales, a pesar de ser profetas,